Bueno, movimiento parabólico o movimiento de proyectiles. El movimiento parabólico se da cuando uno lanza un objeto al aire, o un objeto es disparado al aire, pero el objeto sale con una velocidad y esa velocidad forma cierto ángulo respecto a la horizontal. El ángulo que forma la velocidad respecto a la horizontal se llama el ángulo θ sub i, el ángulo con el que inicia. Ahora, el movimiento se caracteriza primero porque su trayectoria, la trayectoria del objeto es esta curva, y esa curva se llama una parábola, y por eso también se llama el movimiento parabólico. Pero no solo se caracteriza por eso, también ocurre algo especial con la velocidad. Como el objeto está expuesto al campo gravitacional, entonces aquí hay un campo que está tratando de bajar los objetos, es el campo gravitacional. Los acelera hacia abajo con un valor que es el valor de la gravedad y que ya sabemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que un objeto que trate de subir le va restando velocidad, le va quitando su velocidad a razón de 9,8 metros por segundo cada segundo. El hecho de que existe ese campo gravitacional ocasiona que mi velocidad vaya cambiando todo el tiempo. Pero ojo, el campo es vertical, luego la velocidad que cambia es la velocidad vertical. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, el objeto no sale con velocidad vertical, sale con una velocidad diagonal. Pero esa velocidad diagonal la podemos descomponer en dos componentes. Entonces colocamos aquí nuestro eje X, nuestro eje Y, que ya están ahí puestos, los colocamos aquí en amarillo, ¿listo? Y le sacamos las dos componentes a la velocidad. Recuerde que lo que uno hace es poner una recta paralela al eje X, o sea en este caso al eje horizontal, una recta paralela al eje vertical, y obtiene las dos componentes de velocidad. Esta componente horizontal que estamos dibujando y que se llama velocidad inicial en X, y esta componente de velocidad hacia arriba que se llama velocidad inicial en Y. Esas dos forman la velocidad inicial, o la velocidad inicial la puedes componer en esas dos, como lo quiera ver. Ahora, el campo gravitacional G, este campo gravitacional, solo me va a afectar a una. ¿A cuál? A la vertical, porque el campo gravitacional actúa vertical, o sea, solo me afecta a la velocidad en Y. Quiere decir que si usted toma el objeto más arriba, miren, la velocidad, bueno, entre otras cosas, ¿por qué uno dibuja la velocidad así? Resulta que la velocidad de un objeto en movimiento curvo, si ven que la trayectoria es curva, se dibuja siempre tangente a su trayectoria. Quiere decir, por ejemplo, si yo me invento aquí un punto, el punto M, lo coloco acá, miren, ahí coloco el punto M, y quiero dibujar la velocidad del objeto en ese punto, tendría que hacer una línea tangente a la curva, esta línea, miren, una flecha tangente a la curva, y esta sería la velocidad ahí en ese punto M. Tangente es que solo toque a la curva en ese punto, ¿listo? Entonces por eso usted ahí en el gráfico, en el dibujo, ve que todas las velocidades son tangentes a la curva. Ahora, la velocidad tomada aquí en el punto B, entonces miremos, visualicemos ese punto B. La velocidad que lleva el objeto es la velocidad roja, ahí donde dice esta velocidad, mire, esa es la velocidad que lleva el objeto. Pero esa velocidad yo la puedo descomponer en dos. En esta, que es la velocidad en X del punto B, y esta que es la velocidad en Y del punto B. Ahora fíjese usted, compare con lo que tenía en el punto A. La conclusión es la siguiente. Miren esta velocidad en X, miren la longitud de ese vector. ¿Cómo es? ¿El vector creció, decreció o permanece igual? Permanece igual. Y permanece igual porque sencillamente nosotros no tenemos un campo gravitacional acá, ni en esta dirección ni en esta dirección hay campo gravitacional.
Si hubiera campo gravitacional en esa dirección, haría que ese vector se redujera o se alargara. ¿Listo? Pero como no hay campo gravitacional en X, porque todo el campo gravitacional actúa hacia abajo, por eso cuando usted deja un objeto en el aire, el objeto se va para abajo, porque el campo gravitacional actúa hacia abajo. ¿Listo? Entonces, vea que la velocidad en X no cambia, pero vea la velocidad en Y. Ve el tamaño del primer vector en Y. Acá, coloquémoslo en negro. Miremos el tamaño del primer vector. Ahora miremos el tamaño aquí del vector. ¿Qué pasó con el tamaño? Decreció, disminuyó. ¿Debido a qué? Al campo gravitacional, que lo que hizo fue restar velocidad, hacer que esa velocidad disminuyera. Y por eso, la velocidad total, que es la velocidad en v, si ven que ese vector también ya es más pequeño comparado con el que inició, mírenlo, más corto. Ahora, en la parte más alta de la trayectoria sucede algo especial. Resulta que el campo gravitacional va quitando la velocidad vertical hasta que en el punto C lo logró, la desapareció completamente. Y por eso usted no ve velocidad vertical ahí en C, porque la desapareció completamente. Pero ¿qué pasa con la velocidad horizontal? Sigue siendo la misma, velocidad inicial, velocidad X inicial, sigue siendo el mismo vector. ¿Por qué? Porque al frente no hay campo gravitacional que altere esa velocidad. ¿Qué pasa en el punto D? Bueno, quitemos este de acá, ese punto D quitémoslo. ¿Qué pasa en el punto D? Que el objeto empezó a bajar y ahora miren la dirección de la velocidad, miren la velocidad en D, miren la dirección, ¿hacia dónde va? Como hacia abajo, ¿cierto? Diagonal hacia abajo. Si saco las dos componentes, fíjese que una componente es horizontal, pero sigue hacia adelante, ¿sí o no? Y sigue siendo el mismo vector, mire, velocidad inicial en X, velocidad inicial, en todo momento el mismo vector horizontalmente, porque no hay campo horizontal. Pero ¿qué pasa verticalmente con esa velocidad? Mírenla. ¿Qué pasa aquí verticalmente con la velocidad? Que va ahora para abajo. Entonces lo que hace el campo gravitacional es inicia reduciéndola hasta que la vuelve cero y luego la hace crecer pero hacia abajo, porque el campo actúa hacia abajo. Y ahora cuando el objeto llega al punto E, fíjense qué va a pasar. Si no existiera aire, en ausencia de aire, el objeto cae con una velocidad exactamente igual a la que salió. Ojo, exactamente igual en magnitud. Quiere decir que si esta velocidad de salida fuera de 30 metros por segundo, él aterriza con una velocidad de 30 metros por segundo. Le repito, en ausencia de aire. Con la que sale es la misma con la que aterriza. En el mismo plano, sobre la misma línea. ¿Listo? Solo que ya no va en la misma dirección, ¿no? Porque con la que salió subiendo, con la que llega bajando. Pero ahora, si toman las componentes de velocidad, mire, ¿qué pasa con la velocidad inicial X? La misma con la que salió, en la misma dirección, todo exactamente igual. ¿Qué pasa con la velocidad en Y? Exactamente la misma con la que salió, pero ¿qué cambió? El sentido. Pasó ahora para abajo, pero es la misma cantidad, luego la total va a ser la misma, ¿listo? Y entonces, en magnitud, en número, la velocidad de salida es igual a la de llegada, más no en dirección porque el vector va para otro lado. Ahora, el hecho de que vaya pasando eso dentro del movimiento hace que me genere siempre esta curva. Entonces, cuando usted lanza cualquier objeto al aire, en ausencia de aire, o con una influencia pequeña del aire, que nosotros vemos que esto siempre pasa, se da esa curva que es una parábola y por eso el movimiento le llama parabólico. ¿Cómo lo vamos a estudiar? Pues lo vamos a estudiar por separado lo horizontal. Entonces lo horizontal aquí lo vamos a colocar en un lado, vamos a analizar horizontalmente, vamos a analizar verticalmente y luego lo vamos a unir. Aquí entonces lo vamos a combinar. Entonces, ¿cómo es horizontal? ¿Qué características tiene la parte horizontal? Es lo que está todo encerrado en amarillo. Que su velocidad, que la velocidad horizontal es constante.
Y como es constante, usted cuando la velocidad es constante puede utilizar una ecuación, que la velocidad es distancia sobre tiempo. Esta ecuación es para velocidad constante. Esa la va a manejar para todo lo amarillo. Pero verticalmente la velocidad es variable, ¿cierto? Pero varía con respecto a ¿quién? Al campo gravitacional. Y entonces ahí debo trabajar lo de caída libre. Y lo de caída libre son 3 ecuaciones, ¿cierto? 3 ecuaciones que son las ecuaciones del MUA, del movimiento uniformemente acelerado. Recordemos que esas ecuaciones son que la velocidad final es igual a la velocidad inicial si el objeto va bajando más gravedad por tiempo, y si el objeto va subiendo menos gravedad por tiempo. Como él inicia subiendo, entonces voy a tomar menos gravedad por tiempo. Esa es la primera ecuación. La segunda ecuación, que la velocidad final al cuadrado la puedo calcular como la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura. Y la tercera, que la altura va a ser la velocidad con la que inicia por el tiempo menos 2 veces, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Bueno, son las 3 ecuaciones para caída libre. Ahora las vamos a poner a trabajar, esas 4 ecuaciones en el movimiento. Quiere decir que ya para el movimiento parabólico, mire cómo las voy a escribir. Entonces voy a aplicarlas en el movimiento parabólico. Entonces, empezamos. Ojo, como generalmente yo voy a conocer la velocidad con la que sale el objeto, fíjese que la velocidad con la que sale el objeto en este diagrama la llaman como velocidad inicial, ¿sí o no? Mírenla acá, es velocidad inicial. Entonces voy a formar un triángulo de vectores. Vean este triángulo que voy a formar. En este triángulo, este vector se llama velocidad inicial en X. Este vector vertical se llama velocidad inicial en Y, ¿cierto? Y este es el ángulo θ inicial. Ahora, de este triangulito que ustedes están viendo ahí, visualizando, yo voy a sacar 2 componentes. Voy a sacar esta componente y voy a sacar esta componente. O sea, la componente vertical de velocidad y la componente horizontal de velocidad. Pero se llaman las componentes iniciales de la velocidad. ¿Cuánto vale la componente vertical? Esta. Como es lo opuesto a este ángulo θ, lo opuesto, lo que está al otro lado, recuerden que el cateto opuesto se halla hipotenusa. Pero ¿quién es la hipotenusa? B sub i, ¿sí la ven? La hipotenusa es B sub i por ser el opuesto por seno de θ. Así obtengo el valor de la componente vertical de la velocidad. ¿Cómo obtengo el valor de la componente horizontal? O sea, este vectorcito. Como es el adyacente en el triángulo, entonces será B sub i por coseno de θ. ¿Listo? Ese es el valor de la componente horizontal. Luego, ¿qué voy a hacer? Donde hice la parte horizontal, o sea, en esta casilla del horizontal, entonces yo ¿qué tenía? Velocidad, ¿cierto? Velocidad horizontal. Pero ¿cuánto me vale mi velocidad horizontal inicial? B sub i coseno de θ, ¿cierto? Entonces voy a colocar B sub i, velocidad inicial, coseno de θ igual a... Ahora, esta es la velocidad con la que inicia. ¿Cómo es esa velocidad durante el movimiento? En X. Velocidad inicial en X. ¿Cómo es durante el movimiento? Constante, ¿cierto? Siempre la misma. Luego, si yo voy a considerar, por ejemplo, el objeto en el punto D, entonces fíjese, el punto D está a una distancia del punto a una distancia horizontal del punto A, ¿cierto? Luego, esa distancia es la distancia que yo voy a colocar aquí encima. Si fuera a calcular la velocidad en el punto D o la distancia que ha recorrido para llegar a D, si fuera a calcular esa distancia que ha recorrido para llegar a D, entonces despejaba de esta ecuación este X de D, por ejemplo, sobre el tiempo.
Entonces, supongamos que fuera a calcular lo de D, entonces yo tendría que tomar el tiempo necesario, porque aquí dice sobre tiempo, no estamos utilizando esta ecuación. ¿Cuál tiempo? El tiempo para llegar a D, ¿cierto? El tiempo que tarda para ir de A hasta D, el tiempo de vuelo en ir de A a D. Y entonces esta va a ser mi ecuación del movimiento horizontal. Los libros no la manejan así. ¿Cómo la manejan? Despejan la X. Y no solo para el punto D, para cualquier punto. Y entonces dice que la distancia horizontal, entonces esto que está multiplicando, esto que está dividiendo lo suben a multiplicar, ¿cierto? Y entonces la distancia horizontal será igual a ¿qué? Al tiempo por la velocidad, ¿cierto? O sea, esto que está viendo pasa a multiplicar, entonces me quedará velocidad inicial por coseno de teta por el tiempo. Pero uno puede dejar velocidad inicial por el tiempo por el coseno del ángulo teta. Y esta va a ser mi primera ecuación para el movimiento parabólico. Esta ecuación la voy a utilizar para todo lo que tenga que ver con respecto a la parte horizontal. Algunas consideraciones son las siguientes. Si usted va, por ejemplo, a hallar la distancia que hay desde A hasta E, fíjense en dónde está A, fíjense en dónde está E, o sea, la distancia que recorrió el objeto hasta donde alcanzó. Supongamos que estaba sobre una piso horizontal hasta donde pegó cuando cayó. El tiempo que va a tomar se llama el tiempo de vuelo. Pero ahora hay otra cosa especial. Si solamente fuera a calcular hasta el punto C, fíjese qué pasa con el punto C. Está en la mitad del trayecto, ¿cierto? El punto C, que es donde el objeto alcanza la altura máxima, se encuentra en la mitad del trayecto. Y en la mitad del trayecto, el tiempo para llegar a la mitad del trayecto es el tiempo de vuelo. O sea, escoger el tiempo de vuelo y dividirlo en dos. Y este es el tiempo para llegar a la mitad de la trayectoria. Eso es todo lo que tiene que ver con X. Ahora con respecto a Y, que es un poquito más complejo. Entonces miremos. Fíjese, el problema de Y es que la velocidad no es constante. Y fíjese, él arranca con cierta cantidad de velocidad en Y. Es esta, ¿cierto? Esta es la velocidad inicial en Y, que ya sabemos que tiene este valor, miren. Pero cuando él ha subido, ¿qué pasó con la velocidad en Y? Ha decrecido. ¿Qué pasó en la altura máxima con la velocidad en Y? No hay velocidad en Y. Sí lleva velocidad el objeto, pero no lleva velocidad en Y. ¿Qué pasó en el punto D? Que la velocidad en Y ya va para abajo. ¿Listo? Entonces vamos a tomar lo siguiente. Ojo, vamos a analizar estas ecuaciones. Si yo quiero calcular solo la velocidad de Y, ojo, solo la velocidad de Y, entonces voy a decir acá que voy a manejar esas tres ecuaciones. Y entonces esta ya no va a ser velocidad final, sino la velocidad Y de ese instante donde la considere. Por ejemplo, si considero en D, sería la velocidad Y del punto D. Entonces la velocidad Y del punto D, ¿cómo la hallaría? Como la velocidad con la que inició, pero la velocidad con la que inició en Y. ¿Con qué velocidad inició en Y? Con esta, velocidad inicial, seno de teta, porque es la componente vertical. Entonces aquí voy a colocar velocidad inicial, seno de teta. Y si fuera para el punto D, entonces aquí la ecuación dice menos gravedad, tiempo. Entonces yo colocaría acá, menos gravedad, tiempo. ¿Qué tiempo tomo? Si estuviera calculando para el punto D, pues el tiempo en llegar a D. Bueno, y como yo voy a generalizar, eso fuera si fuera para el punto D. Para cualquier punto, pues yo tengo que tener presente que es la velocidad, la componente Y de velocidad en el punto donde estoy trabajando y el tiempo en llegar hasta ese punto. Y esta va a ser la ecuación que la vamos a llamar ecuación número 2. Y la voy a utilizar para todo lo vertical. Bueno, ahora cojo la segunda ecuación. ¿Qué dice la segunda ecuación? Velocidad final, ¿cierto? Pero esta velocidad final, recuerde, si fuera a calcularla en D, sería la velocidad Y en D. O sea, esta vertical es lo que estoy calculando. ¿Cómo calcularía esa vertical?
Entonces yo diría que esa velocidad vertical en y al cuadrado, porque la ecuación dice al cuadrado, es igual. La velocidad inicial, recuerde que la velocidad inicial era en y, ¿no? Era b sub 0 seno de teta. Pero la ecuación dice acá que ¿qué? Que le eleve al cuadrado. Pero al elevar eso al cuadrado, por propiedades de potenciación, ese cuadrado me afecta acá, miren. B sub 0 cuadrado, o sea, velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo. Y luego la ecuación que dice, menos 2 veces la gravedad, que es el campo gravitacional, por el tiempo. ¿Qué tiempo tomaría yo? Por la altura. Por la altura, ¿qué altura tomaría yo? Pues si estoy calculando la velocidad, esta velocidad y en el punto D, tendría que tomar esta altura en el punto D. Y el tiempo que tomaría sería el tiempo para llegar a D. Y la velocidad es la velocidad y del punto D. Todo lo del punto D vertical. ¿Listo? Y entonces estas alturas sería la altura en D. Pero como yo estoy generalizando, les voy a decir sencillamente que esta es nuestra segunda ecuación y que los valores que nuestra tercera ecuación, y que los valores que yo tome son los valores para el punto que esté calculando. ¿Listo? Valores para el punto que esté calculando. Bueno, y nuestra tercera ecuación sale de la tercera del MUA. Entonces, ¿qué dice? La altura. Entonces vuelvo otra vez. Si por ejemplo yo quisiera saber a qué altura está cuando va en D, entonces yo diría altura en D, ¿cierto? Altura en D, porque aquí la ecuación dice altura igual velocidad con la que inicia. Entonces recuerde que con la velocidad con la que inicia la calculamos como velocidad inicial seno del ángulo, velocidad que en la que inicia pero en y, ¿no? Que se saca así, velocidad inicial por seno del ángulo. Por el tiempo, si estuviera con lo de D, entonces yo colocaría aquí el tiempo en llegar a D. Menos un medio del campo gravitacional por el valor del tiempo en llegar a D al cuadrado. Pero si no estuviera en D, sino por allá en E, entonces esto sería lo de E y esto sería lo de E. Y entonces como estoy generalizando, sencillamente esta es la ecuación general, pero yo la apunto o tomo los datos del punto donde yo necesite tomar. Y esta es la ecuación número 4. Una cosa a tener en cuenta es que esta velocidad que yo coloco aquí, la velocidad sub 0, es la velocidad con la que usted lanzó el objeto al aire. O sea, esta velocidad inicial que me muestra el dibujo acá, miren. Este valor de velocidad inicial con la que usted lanzó el objeto al aire. Entonces vamos a cambiar este v sub 0 por la velocidad con la que usted lanzó el objeto al aire, velocidad inicial, para estar congruentes con el dibujo, velocidad inicial. ¿Cómo calculo el tiempo de vuelo en cada punto de la trayectoria? ¿Cómo calculas el tiempo de vuelo en cada punto de la trayectoria? Entonces, el tiempo de vuelo lo puedes calcular, dependiendo de la información que tengas, mira, lo puedes calcular de la ecuación 1, porque este es tiempo. Lo puedes calcular de la ecuación 2 porque aquí está tiempo. Y lo puedes calcular en la ecuación 4 tiempo. ¿Cuál vas a utilizar? Depende de los datos que tengas. Bueno, hay libros que traen otras ecuaciones. Por lo siguiente, ojo, y que me facilitan los cálculos. Es un análisis que yo hago acá, miren. ¿Qué pasa en la altura máxima? ¿Qué hay de especial en la altura máxima? La velocidad. ¿Qué pasa con la velocidad? No es cero la velocidad. La velocidad que es cero es mire, la destapo ahí. La velocidad de y es cero. Pero hay velocidad, ¿sí o no? El objeto ya, velocidad en x. Entonces, mire lo que pasaría. Si yo considerara el movimiento solo hasta el centro, ojo. Pero es una consideración especial que a veces me sirve para resolver problemas. Entonces, mire, considerando el movimiento hasta el centro, ¿cómo me quedaría mi primera ecuación si yo considero el movimiento hasta el centro? Yo diría que la distancia hasta el centro del movimiento, sería igual a la velocidad inicial, ¿cierto?, con la que lancé el objeto, por el tiempo de vuelo, pero ojo, la mitad del tiempo de vuelo.
Porque si estoy en el centro de la trayectoria, el objeto solamente lleva la mitad del tiempo, todavía le falta la otra mitad para finalizar su movimiento. Y esto por coseno de teta. Y entonces, hasta el centro de movimiento yo diría que la distancia que ha recorrido hacia el centro es un medio de la velocidad inicial por el tiempo de vuelo por el coseno del ángulo. Y esta la puedo aplicar, pero solamente para calcular el movimiento en el centro. ¿Listo? Dentro de la horizontal y dentro de la vertical, fíjese lo que va a pasar. ¿Cómo me queda la ecuación 2? ¿Cuánto vale la velocidad en el centro? La velocidad en y en el centro, esta velocidad aquí en el centro, la velocidad de y en el centro, ¿cuánto vale? Ahí dice 0. Luego esa ecuación, ¿qué me queda? 0 igual, ¿cierto? 0 igual a la velocidad inicial por el seno de teta menos gravedad, ¿por quién? Por el tiempo de vuelo sobre 2, porque estoy en el centro del movimiento, ¿sí o no? Y esta sería nuestra ecuación 2, pero para trabajar hasta el centro del movimiento. Nuestra ecuación 3 para trabajar hasta el centro del movimiento. Entonces, ¿qué pasa con la velocidad en el centro del movimiento? 0, o sea, esa velocidad en y es 0, y entonces me quedaría nuevamente 0 igual a la velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado del ángulo, menos 2 veces gravedad. Ojo, en el centro de movimiento la altura es la máxima. ¿Listo? Y esta sería nuestra ecuación 3, pero para los cálculos hasta el centro del movimiento. Y nuestra ecuación 3, entonces yo diría que la altura máxima, ¿cierto? En el centro del movimiento, recordemos, la velocidad inicial por tiempo, bueno, aquí quitamos esta D, ¿no? Porque era el tiempo para llegar a D. Entonces será velocidad inicial con la que yo lo lanzo por el seno del ángulo con el que yo lanzo, por el tiempo hasta el centro. ¿Cuánto es el tiempo hasta el centro? El tiempo de vuelo sobre 2, menos un medio de la gravedad por el tiempo de vuelo al cuadrado sobre 4. ¿Por qué sobre 4? Porque este tiempo es la mitad del tiempo, o sea, el tiempo hasta el centro, porque estos cálculos son hasta el centro es el tiempo de vuelo sobre 2, pero como ese tiempo tengo que elevarlo al cuadrado, entonces este me queda al cuadrado y este me queda al cuadrado y ese 2 al cuadrado es el que me da el 4. ¿Listo? Y esta sería la ecuación 4, pero considerando el movimiento hasta el centro. La mayoría de los ejercicios usted lo considera hasta el centro y es muy fácil que saque el ejercicio. ¿Listo? Entonces en la mayoría de ejercicios usted maneja estas ecuaciones que le estoy mostrando ahí. En la combinación lo que se hace es que hay información que de este lado me sirve para este lado. ¿Qué información de la parte izquierda me sirve para la parte derecha? El tiempo de vuelo, ambos comparten el tiempo de vuelo, o sea, están en los dos lados, ¿cierto? El tiempo de vuelo está en todas las ecuaciones, bueno, en casi en todas. ¿Qué más comparten? El ángulo de lanzamiento y la velocidad con la que inicia, esa es compartida. ¿Qué no comparten? Que en las ecuaciones de la izquierda está la distancia horizontal, ¿cierto? En las de la derecha, por ningún lado aparece distancia. ¿Qué aparece en las de la derecha? La altura, o sea, la distancia pero vertical. Eso no lo comparten, lo demás lo comparten. Entonces yo puedo hallar datos de un lado y pasarlos al otro lado. Miremos un ejercicio. Un pateador debe hacer un gol de campo desde un punto a 36 metros, casi 40 yardas, de la zona de gol. Y la mitad de los espectadores espera que la bola libre la barra transversal, que tiene 3,05 metros de alto. Cuando se patea, la bola deja el suelo con una rapidez de 20 metros por segundo y un ángulo de 53 grados de la horizontal, o sea, con respecto a la horizontal. ¿Por cuánto resulta insuficiente para librar la barra? B. La bola se aproxima a la barra transversal mientras aún se eleva o mientras va de caída.
Bueno, entonces vamos a hacer el dibujo de la situación. Bueno, hemos hecho el dibujo de la situación, entonces está el pateador, ¿cierto? Ahí está la bola, la hemos colocado en verde. Le va a pegar y sale disparada con una velocidad de 20 metros por segundo, ángulo de 53 grados. A 36 metros está la cancha, 36 metros desde el pateador. La cancha tiene una altura, con respecto a la horizontal, de 3,05 metros. Y entonces cuando él dispara, no sabemos si la trayectoria de la bola es así y de pronto pasa por encima, o no sabemos si de pronto fue que ni siquiera la contactó, sino que simplemente subió así, o que ya la cogió cuando iba bajando. ¿Listo? Entonces lo que vamos a averiguar. Entonces lo primero que vamos a hacer acá en estos ejercicios es cuando me den la velocidad y el ángulo. Entonces voy a calcular la velocidad inicial de Y, o sea, voy a formar el triángulo de velocidades. Se llama el triángulo de velocidades este triangulito. Y entonces voy a calcular la velocidad inicial de Y y la velocidad inicial en X. Y entonces esta es la velocidad con la que inicia en la X y esta es la velocidad con la que inicia la pelotica en la Y. Y entonces las calculo. De ese triángulo yo digo que la velocidad inicial en la X es la velocidad con la que fue lanzada la pelotica, que son 20 metros por segundo. Como estoy en la X, fíjese, esta es el adyacente en el triángulo, o sea que va por coseno del ángulo de 53 grados. Y la velocidad inicial en Y, pues si la una fue con coseno, la otra va a ser por seno de 53 grados. Y entonces la velocidad inicial en X nos dio 12,036 metros por segundo. Y la velocidad inicial en Y, 15,97 metros por segundo. Bueno, ahí arranqué mi problema. Calculé las velocidades iniciales en X y velocidad inicial en Y. Ahora me voy a trabajar la parte horizontal, porque fíjese que en la parte horizontal conozco la distancia, los 36 metros. Recuerde que horizontalmente la velocidad no cambia. Y como horizontal, ojo, horizontalmente la velocidad no cambia, entonces recuerde que utilizamos la ecuación distancia igual a velocidad por tiempo para la parte horizontal. ¿Cuánto es la distancia horizontal? 36 metros. Igual la velocidad, pero como estoy en la parte horizontal, hablaré de la velocidad horizontal, o sea de la velocidad inicial en X. ¿Cuánto es? 12,036 metros por segundo. Por el tiempo, ese será el tiempo que va a tardar en pasar, ojo, en pasar sobre la vertical, digamos. Aquí, el tiempo que tardó en pasar sobre la cancha, desde el sitio donde la disparó el jugador. Y entonces despejo ese tiempo que tarda en pasar sobre la cancha, o sea, paso ese 12,036 a dividir, y me da que el tiempo en pasar sobre la cancha es igual a 2,991 segundos. Bueno, ese es el tiempo necesario para que la pelota pase ahí sobre la cancha. Bueno, todavía no sabemos si... Parece que no metió el gol, ¿no? Listo. Ahora vamos a calcular la altura a la cual pasó la pelota. Entonces vamos a calcular esta altura cuando pasó sobre la cancha. Y entonces ahí nos vamos para la vertical. Y recuerde que en la parte vertical manejamos las ecuaciones de caída libre, que son estas tres ecuaciones. Bueno, y aquí hemos escrito las tres ecuaciones para caída libre, que es el movimiento vertical. Ahora miremos cuál nos sirve. Como pretendemos hallar altura, la altura está en dos ecuaciones, ¿cierto? La altura la tenemos acá y la tenemos acá. Obviamente si utilizo la 3 ya está despejado, sería más fácil. Pero yo voy a utilizar la 3 y conozco todos los datos para la 3. ¿Conozco la velocidad inicial en Y? Sí. ¿Conozco el tiempo que tarda en pasar por la altura en C? ¿La altura de la cancha? Sí. Entonces puedo utilizar la 3. Y entonces vamos a decir que la altura a la que pasa de la cancha es igual
La velocidad inicial en Y, entonces nos dio 15,97 metros por segundo por el tiempo que lo acabamos de calcular, 2,991 segundos. Obviamente este segundos muere con este segundos, menos un medio de la gravedad, que ya sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y por ese tiempo, que son los 2,90 y bueno, al cuadrado. ¿Listo? Y recordemos que estos son segundos cuadrados, ¿no? Este tiempo son segundos cuadrados. Y esos segundos cuadrados obviamente se me van a cancelar con estos segundos cuadrados de abajo. ¿Listo? Ya había cancelado estos segundos con segundos, y entonces esto me va a quedar en metros, y esta partecita, esta resta, también me va a quedar en metros. Y entonces me da que la altura con respecto a C es 3,93 metros. Quiere decir que la pelotica pasó por encima de la cancha, ¿cierto? Porque la cancha solo mide 3,05 y nos dio 3,93, 3,9, pasó por encima. Ahora, no sabemos si la pelotica va subiendo o va bajando. ¿Listo? Si fue que pasó cuando iba subiendo o pasó cuando iba bajando. Entonces, ¿cómo voy a saber ese dato? Entonces, lo que voy a hacer es calcular la velocidad en Y. Si la velocidad en Y me da positiva, es porque estoy considerando que esta era la velocidad en Y. Y fíjese, si me dio positiva es porque la componente va para arriba, ¿sí o no? Y si me da positiva, quiere decir que la pelotica iba subiendo. Pero, si por el contrario, la pelotica fuera bajando, ¿cierto? Fuera así bajando, esta sería la velocidad en Y. Entonces la componente debe ser negativa, la componente de velocidad en Y. Entonces lo que voy a hacer es calcular la velocidad en Y. Para calcular la velocidad en Y, pues tengo dos opciones ya despejadas, la 1 y la 2, ¿cierto? Me conviene la 1 porque es la más sencilla. Entonces yo digo, la velocidad en Y es igual. La velocidad inicial en Y, ¿cuánto nos dio la velocidad inicial en Y? 15,97 metros por segundo. Esa velocidad inicial en Y menos la gravedad, que son 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo que nos dio, arriba, 2,991 segundos, 2.991. Bueno, con este cuadrado se cancela, ¿cierto? Luego me queda metros por segundo, y atrás también tengo metros por segundo, luego puedo hacer la resta, ¿cierto? Y entonces me da que la velocidad en Y es 13,34 metros por segundo. ¿Qué quiere decir ese signo negativo? Que la pelotica en ese instante va bajando, o sea que si hiciéramos la curva real del disparo, la curva real del disparo fue así, y la pelotica ahí está bajando. Y esa es la solución al problema. Para iniciar una avalancha en una pendiente de la montaña, un obús de artillería es disparado con una velocidad inicial de 300 metros por segundo a 55 grados sobre la horizontal. Entonces vayamos haciendo el dibujo de esa parte. Entonces hemos hecho el dibujo, ¿cierto? Hemos dibujado el obús, ahí está, hemos trazado una horizontal. Desde el punto donde está inserto el proyectil, la bola que va a explotar ahí en la ladera, y hemos mostrado la trayectoria que va a seguir. Entonces ahora dice que explota en la ladera 42 segundos después de ser disparado. Entonces ese es el tiempo en llegar acá. Bueno, coloquémosle una letra a ese punto, digamos que es el punto de explosión, luego es el punto D, o sea que el tiempo en llegar a E son 42 segundos después de haber sido lanzado. ¿Cuáles son las componentes X y Y donde explota el obús en relación a su punto de disparo? Es decir, me está diciendo a qué altura con respecto a la horizontal explotó. Entonces me piden hallar esta altura,
y me piden hallar a qué distancia desde el obús hacia la vertical, esta distancia, a qué distancia explotó. O sea, me están pidiendo hallar las coordenadas X y H o X y Y, como la quiera ver, puede ser las coordenadas X y Y del punto donde explotó. Vea, tardó 42 segundos en ir de donde sale a donde explota. Y entonces, si salió con velocidad inicial de 300 metros por segundo, entonces recuerde que la velocidad la dibujamos como un vector que va en la dirección del cañón. Entonces esta velocidad son 300 metros por segundo, 300 metros por segundo, y forma un ángulo de 55 grados respecto a la horizontal. Entonces este ángulo acá son 55 grados. Para solucionar el problema, entonces lo que hacemos es el manejo de la información. Y entonces recuerde que en el movimiento de proyectiles horizontalmente tengo una velocidad, ¿cierto? La voy a colocar aquí en verde, la velocidad horizontal. Esa velocidad horizontal, este vector que estamos dibujando acá, recuerde que esta es la componente de velocidad con la que sale, en este caso disparado, ese obús. Y hay una componente de velocidad vertical, esta, que es la velocidad con la que sale, componente de velocidad hacia arriba, con la que trata de elevar. Listo. Recordemos que por trigonometría, ¿no? La hipotenusa son los 300 metros por segundo. Este de acá es el cateto opuesto al ángulo de 55 grados, ¿cierto? O sea, la velocidad inicial de Y. La velocidad inicial de Y es el opuesto, luego vale hipotenusa, por ser el opuesto, entonces por seno de 55 grados. Y esta, que es el adyacente, entonces vale la velocidad inicial de Y, perdón, la velocidad inicial de, esta se llama velocidad inicial X, que vale la hipotenusa, que son los 300 por el coseno de 55 grados. Eso sale de descomponer el vector. Ahora, esos valores los vamos a tomar aquí al ladito. Bueno, ahí tenemos los dos valores de velocidad. Ahora, recordemos que la velocidad en X funciona de manera constante, o sea que no cambia. Y como no cambia, entonces ya puedo ir trabajando lo de X. ¿Qué es lo de X? Hallar esa distancia. ¿Cuánto vale esa distancia hacia E? Distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Qué velocidad tomo? La velocidad en X. ¿Cuánto es la velocidad en X? 172,07. Entonces aquí colocamos 172,07 metros por segundo. La velocidad en X por el tiempo en llegar hasta E. Resulta que el problema me lo da 42 segundos. Entonces acá por 42 segundos. Estos segundos cancelan a estos segundos y de una vez me queda allá la distancia. ¿A qué distancia con respecto al cañón o con respecto al punto de disparo pegó? 7.226,94 metros. Y vean que acá lo que hemos manejado es lo horizontal. Horizontalmente trabajamos solo una ecuación. ¿Cuál ecuación? Distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Cuál velocidad? La velocidad inicial de X. ¿Listo? Y el tiempo en llegar al respectivo punto. Ahora nos vamos por el lado vertical. Entonces, por el lado vertical, recuerde que tenemos tres ecuaciones, que son las siguientes. Bueno, hemos escrito las tres ecuaciones de caída libre, ¿cierto? Las vamos a aplicar para lo de Y, porque recuerde que verticalmente esta velocidad con la que sale en Y, con la que inicia en Y, va disminuyendo debido a la acción del campo gravitacional. Recuerde que ese campo gravitacional actúa hacia abajo y hace que esta velocidad en Y, inicial en Y, cambie. ¿Listo? Entonces vamos para esas tres ecuaciones. Vamos a aplicar. Nos toca hallar en Y cuánto vale esta altura. ¿Cuál ecuación tiene altura? La 2 y la 3 tienen altura. En la última ya aparece despejada, ¿cierto? Pero si yo voy a utilizar la última para hallar altura, debo conocer la velocidad inicial en Y. ¿La conozco? Claro, ahí está. Fue la que hallamos cuando descompusimos el triángulo al principio.
El tiempo en llegar al punto requerido, claro, lo conozco. Un medio de gravedad, el tiempo, listo, está todo. Entonces no es sino reemplazar. Entonces la velocidad inicial en y, pues eso nos dio 245.7 metros por segundo. El tiempo en llegar hasta el punto E, 42 segundos, que nos lo da el problema, menos un medio de la gravedad, que la vamos a tomar 9,8 metros por segundo cuadrado, por el valor del tiempo, que son los 42 segundos, y esto elevado al cuadrado. Bueno, las unidades, esto me va a quedar segundos cuadrados y el 42 me va a quedar al cuadrado, ¿cierto? Con estos segundos cuadrados se cancelan, luego en esta parte me va a quedar metros. Este cancela con este y aquí me va a quedar también metros. Luego voy a hacer este producto y voy a hacer estos tres productos y finalmente hago la resta y ahí ya obtengo la altura. 1677.72 metros. A esa es la altura que